tienes que seguir las fases de esa evolución y te das cuenta de que está totalmente sesgado, introducido, manipulado coactivamente por poderes centrales estatales para que sirva a ciertos intereses, en este caso el control. Si tú lees a Carlos Marx, lo decía, dice, hay que controlar dos cosas fundamentales, la propiedad privada y el dinero. El principal interés de los banqueros sería tender a crear un banco mundial, porque entonces no habría ningún problema de... Claro, y control absoluto. Esas fantasías de la separación de poderes y todo eso, que sabemos que es una fanfinfla, o sea, eso es totalmente mentira. Tú no puedes trabajar, vivir, es prácticamente imposible sin una cuenta corriente, porque te obligan a que tu nómina te la paguen en una cuenta corriente. En dinero fiduciario. Es como si te dicen, no, pero tú puedes elegir. No puedes elegir. O sea, sé realista, sal de la Matrix. O sea, date cuenta de lo que estás diciendo. Eso ya se ha experimentado en China, ¿no? Con la pandemia, ¿no? De decir, pum, te dejan bloquear, es que usted no es buen ciudadano. Es que usted tiene una huella de carbono demasiado alta, pum. Y cuando tú seas consciente de que eso que llamas dinero no es dinero, de que eso que llamas depósito no es depósito, de que eso que llamas libre no es libre, entonces te resulta mucho más fácil analizarlo. Si estás analizándolo desde dentro no lo vas a ver nunca. Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Ancast y hemos venido a Madrid, a la sede de Unión Editorial, y tenemos el placer de contar con César Martínez Meseguer. Muchas gracias, César. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. César es doctor en Derecho y imparte clase en la Universidad de Villanueva, también en la de las Hespérides, y en la Rey Juan Carlos, el máster de Economía Austriaca que conoceréis con el profesor Huerta de Soto, ¿no? ¿Correcto? Exacto. Muy bien. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de tema derecho, economía y temas bastante interesantes como vamos a ir viendo. Tenemos aquí el libro de César sobre la teoría evolutiva de las instituciones. No sé si nos podías contar un poco, igual de forma preliminar, qué es el derecho, ¿no? Porque yo fui estudiante de Derecho y más o menos igual lo principal te explican el derecho romano y luego todo lo demás ya es ley, ¿no? Te dicen el dinero es casi una creación del Estado, te dicen, ¿no? Y estas cosas. ¿Cómo funciona un poco todo esto? Bueno, pues precisamente es la rama que a mí más me gusta, ¿no? De estudio, que es el estudio de las instituciones sociales evolutivas, porque el derecho es eso, el derecho es una institución social evolutiva igual que el dinero. Entonces, ahí te tendría que decir, para definir qué es el derecho, ¿qué quieres? ¿Definición ortodoxa, que es la que nos dan en las universidades, o definición austriaca? Austria. Si es definición austriaca, porque sabemos lo que se enseña en las universidades, ¿no? Para los profesores de Derecho, si tú les preguntas qué consideran que es, por ejemplo, la ley, y los alumnos te lo dicen así, porque evidentemente repiten lo que se les explica en clase, pues te dicen que es toda norma que emana del Parlamento con forma legal, no sé qué, es decir, una visión totalmente positivista, ¿no? Kelseniana. Sin embargo, dentro de la escuela austriaca, la visión es totalmente distinta. Es decir, eso es una perversión de lo que se considera que es derecho. El derecho se considera que es el consuetudinario, es decir, el derecho que se va formando, que se formó en su día a lo largo de dilatados periodos de tiempo, miles, decenas de miles de años, y que fue dando lugar a determinadas normas de comportamiento que iban regulando la vida en sociedad, con ciertas características, porque hay otro tipo de normas, las normas morales, etc. La clave está en que ese tipo de derecho, desde el punto de vista austriaco, es que es totalmente evolutivo y en su origen no ha sido creado de forma deliberada por nadie. Un poco como pasa con el lenguaje, ¿no? Sí. Que es otra institución social evolutiva. ¿Qué pasa? Que a partir de un determinado momento en la historia, eso se empieza a pervertir, ¿no? El poder, como pasa siempre, pues quiere más poder. Y empieza a meter sus tentáculos en lo que es la formación del derecho. Pero a lo largo de toda la historia ha pasado eso siempre, desde el Imperio Romano, en la Edad Media los reyes, los estados absolutos, hasta llegar hasta nuestros días. El punto de inflexión más fuerte fue, yo entiendo, en la Revolución Francesa, ¿no? Que desde el punto de vista del derecho fue algo catastrófico, porque invirtió algo que ya estaba en proceso de adulteración, lo invirtió totalmente. A partir de ese momento se decía o se dijo que todo lo que era tradición y derecho constitucional no tenía sentido, no tenía validez,
y que como ya el pueblo había tomado el poder, ¿no? Que era el que legislaba en las cámaras, pues que a partir de ese momento no hacía falta ya otra cosa, nada más que las propias leyes que el pueblo, en este caso no el pueblo directamente, sino sus representantes en las cámaras, pues considerase que era derecho. Que ahora ya se pervierte totalmente esa concepción, esa idea austriaca de derecho tradicional, consuetudinario, histórico, etcétera, etcétera. Sí, nosotros en Galicia, por ejemplo, conservamos una institución que son los montes vecinales en mano común, ¿no? de derecho germánico, y es algo bastante consuetudinario, ¿no? Que es propiedad mancomunada, pero sigue siendo privado, y es una institución que ahora mismo podría parecer raro a cualquier otro lugar de España. Por ejemplo. Hay algún otro ejemplo por ahí. Por Sí, ejemplo, en mi tierra también pasa lo mismo. Uh-huh. Yo soy de Alicante y allí en Valencia es muy típico el Tribunal de las Aguas, que viene a regular pues todo lo que es el tema de regadíos y de problemas que pueda haber entre agricultores y tal, y lo resuelve a la perfección. Sí. Lo ha hecho durante cientos de años sin intromisión jamás del poder del Estado, ¿no? Es prueba evidente de que aquello funcionaba, y tanto es así que hasta incluso sigue funcionando, ¿no? Claro, son resquicios que quedan, pero que debería de haber muchas más peculiaridades de esas. Exacto. En cada lugar concreto. Exacto. Y luego, ¿cómo es que evolucionan las instituciones? O sea, usted sigue una postura hayekiana, ¿no? También sí, basada en Bruno Leoni. ¿Y cómo funciona al final esto de la evolución? Porque mucha gente es eso, que piensa que de repente se crea el derecho y no tiene una concepción de... Si puede explicar un poco el concepto evolutivo. Sí. Vamos a ver. El primero que tocó este tema fue Karl Menger. Uh-huh. Él lo aplicó, en primer lugar, a la evolución del derecho. Nacimiento y evolución del derecho. Pero ya dejó sentadas las bases, más lo insinúa en su libro de Principios, que ese análisis que él hace para la evolución del dinero se puede aplicar a cualquier otra institución jurídica. Sí. Jurídica o de lo que sea, institución social evolutiva, diríamos en general, ¿no? Cualquier institución social evolutiva. El que retoma eso es Hayek. O sea, Hayek, cogiendo esa base que deja Menger con el dinero, él lo que hace es que lo traslada a otras instituciones, y fundamentalmente a la principal de todas, que es la institución del derecho, ¿no? Las instituciones jurídicas. Entonces el análisis, que parte, ya te digo, desde Menger, pero que le da forma y lo desarrolla Hayek, viene a decir que a lo largo del tiempo determinadas costumbres, determinados hábitos de conducta que van resultando más adecuados porque favorecen la coexistencia, favorecen la convivencia, favorecen la paz, etcétera, van siendo adoptados por determinados grupos sociales. En realidad dice una cosa que es muy curiosa, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me encantó. Dice que esas costumbres, esos hábitos iniciales que se empiezan a adoptar porque funcionan, dice, en realidad casi más nos adoptaron ellos a nosotros, porque no fue intencionado. Lo que pasaba es que los grupos que los adoptaban preponderaban de forma inconsciente, frente a los que no los habían adoptado. Sí. Es decir, si tú, derivado incluso de tus propios instintos, empiezas a proteger la posesión, la tenencia primero, la posesión, la propiedad, eso favorece las transmisiones pactadas, los intercambios, es decir, los grupos sociales que iban adoptando esa serie de hábitos, de costumbres, iban preponderando porque evidentemente se generaba más riqueza, se generaba más prosperidad, se generaba más paz en esos grupos. Pero ya te digo, de una forma totalmente no voluntaria, de una forma totalmente involuntaria. Con el paso del tiempo, esos hábitos, precisamente por demostrar que funcionan y que son correctos, se van difundiendo, pues, por prueba, error, aprendizaje y enseñanza, ¿no?, a las siguientes generaciones de que, oye, hay que hacer esto funciona, y así sucesivamente. Llegado a un determinado momento, con el transcurso del tiempo, se va produciendo como una especie de cristalización. Es decir, se van asentando, ¿no?, se van consolidando cada vez más. Y como eso va unido también al proceso de evolución de la razón y de la mente humana, permite que las descubramos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con los jurisconsultos romanos, ¿no?, que decían, oye, esto que tenemos aquí es algo importantísimo, es que es la estructura que nos está permitiendo funcionar y estar cohesionados como sociedad, ¿no?
Los propios jurisconsultos, que tenían una visión en ese sentido muy avanzada, decían que el derecho no se creaba, no se podía crear, el derecho se descubría. Es decir, una visión totalmente distinta, sí. ¿No? Como hemos dicho, a la que hay ahora. Y se empezaba a respetar ya deliberadamente. Es decir, ya como esto funciona, como hemos visto que es bueno, vamos a empezar a respetarlo y a tratar de definirlo de alguna manera o de darle una definición no verbal de qué es eso. Y era lo que hacían los jurisconsultos. Empezaban a sacar pues máximas jurídicas, determinados principios, y se empezó a integrar, ¿no? Todo eso. Hasta que llega un momento en que surge ya como institución. En el sentido, el término institución viene a decir eso, ¿no? Como algo que está ya consolidado, que está aceptado por todo el grupo social en el que se ha desarrollado. Y eso es el derecho consuetudinario tradicional, pero es también el lenguaje, las normas del lenguaje, las normas morales, que son incluso previas a las normas jurídicas, porque la norma jurídica tiene sus raíces en la moral, pero tiene como un plus, ¿no? El plus es la posibilidad de tú exigir coactivamente que se obedezca, con el respaldo de terceros. El juez, el poder que sea, que te respalda y te dice, no, esto se está haciendo mal, coactivamente vamos a imponerlo. Es como un salto de la moral. Tú la norma moral la aceptas o no la aceptas, pero no puedes decir a alguien, imponle una norma moral a nadie, ¿no? Eso es un plus de la norma jurídica. Pero que tienen la misma raíz, son normas que nos ayudan a convivir y a que nuestra vida pues, sea lo más fácil posible. Son como los pilares que sujetan la vida en sociedad. Eso es el desarrollo. Vale. Normal, con las etapas normales. Luego ya, claro, pues hay peculiaridades dependiendo de cada institución, dependiendo de cada contexto, ¿no? De cada situación histórica. Una institución como esta, de forma evolutiva, podría ser la familia, ¿no? Que por excelencia se puede ver que ha triunfado en este sentido. Sí, además la familia como institución estaría regulada por esos dos tipos de normas que hemos dicho, las morales y las jurídicas. Porque también dentro del derecho, tú que has estudiado derecho, hay toda una rama que se dedica al derecho de familia. Y es fundamental para estructurar una sociedad, evidentemente. ¿Y no cree también que se está destruyendo la familia últimamente? Vamos a ver, se están destruyendo todas las instituciones. Es más, sí. Algunas ya ni existen desde el punto de vista evolutivo. Es decir, el dinero ya no existe. O sea, lo que pasa es que llamamos dinero a algo que ya no es dinero. Son medios de intercambio coactivos impuestos por el Estado, que es el dinero fiduciario. El dinero fiduciario no es dinero real desde el punto de vista histórico-evolutivo. Sí. Es otra cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede vivir sin esas instituciones, pero lo que tendríamos que ver y analizar es el lucro cesante de haberlas perdido. Es decir, claro que podemos vivir. El ser humano lleva en la esencia la supervivencia y el afrontar las cosas más bárbaras, guerras mundiales, catástrofes, incluso que se destruyan esas instituciones, ¿no? El ser humano siempre pues, tiene esa capacidad de superación y de lucha. Pero, ¿y lo que nos estamos perdiendo por destruir esas instituciones? Sea la familia, otras instituciones jurídicas, la propiedad privada está destrozada totalmente también. El dinero, ya te digo, el dinero es que no existe, o sea, no tiene nada que ver lo que tenemos con el concepto histórico evolutivo de lo que fue el dinero. Bueno, nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Es lo que decimos los austríacos evolucionistas. Nos estamos perdiendo mucho por haber adulterado y estar perdiendo la esencia de esas instituciones que nos podrían haber proyectado a estadios mucho más superiores a nivel social de prosperidad, de riqueza, de todo, y sin embargo pues tenemos ese lastre. Y haciendo de abogado del diablo, ¿no se podría argumentar que ahora evolutivamente hemos llegado a tener el estado que tenemos? O sea, vamos a ver, a todo se llega evolutivamente, sí. A todo. Lo que hay que ver es si es un proceso verdaderamente espontáneo, en el cual no hay una intervención dirigida, coactiva, desde arriba, o si efectivamente es algo fruto de la evolución normal.
y espontánea de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente el dinero fiduciario no tiene nada ni de espontáneo ni de nada de la idea que tiene el derecho desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Pues porque tienes que seguir las pautas, las fases de esa evolución y te das cuenta de que está totalmente sesgado, introducido, manipulado coactivamente por poderes centrales estatales. Entonces, todo tiene una evolución a lo largo de la historia, pero una cosa es que sea una evolución libre y una evolución espontánea, y lo otro es una cosa totalmente adulterada, coactiva y dirigida para ciertos intereses, ¿no? Para que sirva a ciertos intereses, en este caso el control. Sí, el dinero, decía Rothbard, que es el centro neurálgico del sistema financiero. Una vez que les dejamos que controlen el dinero, prácticamente pueden controlar nuestro tiempo incluso, ¿no? Claro, pero además es que eso, si tú lees a Carlos Marx, lo decía, dice, hay que controlar dos cosas fundamentales, la propiedad privada y el dinero. Si tú tienes ese control en sus escritos, lo que pasa es que a veces sabes que Karl Marx no se sabe bien si es Marx o Engels. Sí, escribía todo Engels. ¿Quién hacía qué cosas? Sí. ¿No? Pero los dos ahí estaban de acuerdo. O sea, sí. Tú controlas la propiedad privada, que en realidad la propiedad privada, si te das cuenta, no existe, sí, prácticamente. Y controla el dinero y tendrás el control de todo, de la población. Bueno, yo añadiría otra cosa, que es básico para hacer esas otras dos, que es el control de la ley. Son los tres grandes controles. Tú controlas la ley, es decir, generas ese poder legislativo que está por encima de todo, que desprecia cualquier tipo de control, ¿no? Que solamente es ley lo que digan los políticos. Sí. Controlas la propiedad privada. Digo que el primero es el de la ley porque legislando controlas todo lo demás. Y además te permite hasta incluso controlar las fuerzas coactivas que te permiten imponer eso, ¿no? Ejército, policía, etc. Es decir, coges el poder legislativo, coges la fuerza y controlas la propiedad privada y controlas el dinero y estás totalmente... Eres un esclavo ya. Estás vendido. Eres un esclavo del Estado a partir de ese momento. Sí. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro, y estamos ahí, estamos en esa fase. Lamentablemente puede ir a peor, claro. ¿Y qué opina de la justicia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional o Tribunales Supremos? ¿O debería ser la justicia más esparcida, igual solo tribunales de primera instancia? ¿O cómo debería funcionar? Vamos a ver, el sistema judicial está también totalmente corrompido desde el punto de vista evolutivo. Porque, bueno, todo eso que nos venden cuando estudiamos la carrera de Derecho, esas fantasías de la separación de poderes y todo eso, que sabemos que es una fanfinfla, o sea, eso es totalmente mentira. Nada más tienes que ver que el juez, en España, por lo menos, habrán países que funcione de otra manera, pero en España es un funcionario del Estado, que aprueba unas oposiciones del Estado, que tiene un órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, nombrado políticamente. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde está ahí la separación de poderes? Y encima, si quieres, la guinda que le has puesto tú, con un tribunal constitucional, que dices que hace un tribunal constitucional, que es un tribunal político, por encima del Tribunal Supremo. Por ejemplo, estos en Estados Unidos se volverían locos, dirían, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa figura política ahí controlando lo que digan los jueces del Supremo? ¿Pero qué es esto, no? Porque lo controlan, porque claro, son los que velan por el cumplimiento y la interpretación de la Constitución. Y claro, como es tan ambigua, pues al final es lo que diga el Constitucional, ¿no? Claro, lo puede interpretar para un lado, para el otro, según le convenga. Según les convenga. Por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo también, igual que está totalmente corrompida la idea de ley y de derecho, está totalmente corrompida la propia idea de justicia y de su aplicación a través de los órganos, ¿no? Sí, el libro este de Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu lo explica muy bien, yo creo. Sí, sí, perfectamente. Si esto es una cosa que lleva un proceso muy largo. O sea, no es una cosa de la noche a la mañana. También lo analizan muy bien. El libro este que tienes aquí de Derecho, Legislación y Libertad, el de Bruce Benson también. Es decir, es una cosa que se lleva estudiando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos un poco la venda puesta en los ojos. Yo creo que es
ha pasado un poco a lo largo de la historia el fenómeno este que dicen de la cocción de la rana, ¿no? De que tú echas la rana a un caldero que está el agua templadita y la rana tan contenta allí nadando. Le empiezas a meter calor, la rana se va atontando, que seríamos nosotros la rana, ¿no? Nos van atontando. Cuando te das cuenta, pierde el conocimiento y la cueces. Bueno, pues es un poco lo que está pasando con los seres humanos, ¿no? Te van poquito a poco, quitando libertad, te atontan diciéndote que es por tu bien, que es por tu seguridad, nunca dan un paso atrás porque para eso es brutal, ¿no? Es como Hacienda, ¿no? Que siempre crece, nunca va hacia atrás. Y hasta que llega un momento en que ya pues estás totalmente vendido, ¿no? Claro, al final el poder no puede limitarse a sí mismo, ¿no? Siempre tiende a expandirse. Claro, es absurdo pretender que eso salga. Hay fenómenos rarísimos por ahí, como el que se está experimentando ahora en Argentina con Milei, que alguien que ha accedido al poder pretende restar poder al político. O sea, eso es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Porque dices, pero vamos a ver, ¿qué quiere el político normalmente? Poder. Quiere controlar, quiere mandar, ¿no? Esperar que venga desde ahí su disminución, su control, es prácticamente absurdo. O sea, es como poner al lobo a cuidar a las ovejas. Sí. Es imposible, no tiene sentido. A veces pasan cosas así, ¿no? Que ojalá funcione bien y ojalá les vaya genial a los argentinos. Ojalá. Y se vaya extendiendo y se vaya contagiando por ahí. Pero es una anomalía, o sea, es una cosa rara. No podemos esperar que eso vaya a funcionar si la ciudadanía no despierta. Claro, ¿y no cree que esto también tiene cierto peligro, por ejemplo, con el tema en Estados Unidos de Trump o Elon Musk, que ahora parecen libertarios y casi aliados de Milei o anarcocapitalistas, y que se usa ese movimiento igual para también llegar un poco al poder? Vamos a ver, lo que pasa es que aquí es una cuestión de grados. Sí. Es decir, los conservadores no son liberales, eso está clarísimo, porque tú ves todas las cosas que propone Trump y es cierto que hay muchas, a lo mejor un 70, un 60% que dices, oye, cualquier liberal las firmaría, pero también es verdad que hay otras que dices, esto es una barbaridad, esto va en contra de la idea de libertad, ¿no? Que tenemos los liberales. Pero claro, está el otro 60-70 que sí que coincides. Eso hace que un conservador para un liberal sea infinitamente mejor comparándolo con un socialista, un comunista o etcétera, llámalo como quieras, ¿no? Los socialistas de todos los partidos, como decía Hayek. Entonces, tienes que tener aliados en política. Sí. O sea, es que no te queda más remedio. Tú no puedes hacer las cosas solos. Necesitas a gente que te apoye a nivel internacional, en las instituciones. Entonces, puede ser una alianza. Puede ser una alianza, pero dejando bien claro, decir, oye, mira, yo estoy con Trump, pero de aquí a aquí, a partir de ahí, queda claro que no, porque él es conservador, partidario de ciertas intervenciones que un liberal nunca puede estar de acuerdo con eso. Pero luchando frente a lo que se está luchando, no queda más remedio. O sea, no queda más remedio, porque si no, es imposible avanzar. Es como digo yo siempre, esto a veces me lo dicen mis hijos en casa, dice, porque ven esa especie de contradicción, ¿no? Dice, pero bueno, pero sí, es que Trump no es conservador. Yo les digo, pero mira, cuando ya todos sean conservadores y liberales, ya lucharé por los liberales contra los conservadores. Pero primero tenemos que luchar contra el cáncer de verdad, que es el intervencionismo que viene por el lado del comunismo, del socialismo y la socialdemocracia y todas esas pestes, ¿no? Luego ya, pues evidentemente habrá que dejar bien claro, como dijo Hayek, ¿no? Que tenía un artículo que decía, ¿por qué no soy conservador? ¿No? Porque le achacaban, bueno, como Margaret Thatcher era conservadora, había sido alumna suya y había llegado a la política, decía, no, pero es que yo no soy conservador. Que yo les apoyo hasta cierto punto, que coincida con muchas de las cosas que dicen, no quiere decir que les apoye al 100% y que yo me califique a mí mismo como conservador. Yo soy liberal. Uh-huh. Aceptaré las cosas que me interesen del conservador y las que no, pues las criticaré, evidentemente. Pero claro, es años luz entre un conservador tipo Trump
y Biden, por ejemplo, ¿no? Ya no te quiero contar si buscas fuera, ¿no? Sí. Y mencionaba anteriormente que estamos como ranas sirviéndonos a fuego lento. Y yo creo que es un poco así, ¿no? Si lee el manifiesto comunista, ve que casi todo ya se ha cumplido, ¿no? Tenemos un banco central, la educación pública, etcétera, etcétera. Y poco a poco es eso. En vez de hacerlo bruscamente y de repente que venga el comunismo, pues tenemos la propiedad de de usufructo, pero bueno, más o menos podemos seguir tal. Tenemos el dinero que más o menos podemos comprar y vender, aunque bueno, se está devaluando y es todo, ¿no? Que están destruyendo sistemáticamente cada una de estas instituciones. Así es. Yo creo que ahí es muy importante, no por echarme flores o a mi profesión, la labor de los profesores, de los docentes, y la de los divulgadores, como por ejemplo haces tú, ¿no? Intentando llegar al máximo número de gente y explicar lo que está pasando. Es decir, coger a la rana, darle unos cachetes y decir, oye, pero tú no te das cuenta de que te estás cociendo. Reacciona que te van a comer. Porque es que si no, no veo otra vía, porque la verdad es que lo han hecho muy bien. Y ahí, ¿ves? Ahí sí que son colaboradores de ese proceso las derechas. ¿Por qué? Porque las derechas, por lo menos en España, siempre que han llegado al poder, han dado por hecho lo que había hecho el socialismo. Sí. No han sido capaces de decir, oye, todo lo que has hecho en esta línea estaba mal, yo llego aquí, lo voy a deshacer todo y vamos a empezar sobre una base más liberal. No, como también les interesaba en parte, han respetado lo que han hecho, han gestionado mejor, porque suelen ser mejores gestores y tal, han provocado a lo mejor mejoras económicas y cosas estas, pero no han dado el giro de volante que tendrían que haber dado, con lo cual, como se suele decir, el que calla otorga. Es decir, si tú no has deshecho lo que tenías que haber deshecho, luego no llores por no haberlo hecho, ¿no? Claro, además eso también es un problema porque siendo gestores eficientes de la izquierda, le dejas luego a la izquierda bien el presupuesto para que pueda incluso trabajar mejor. Lo dejas en bandeja, como diciendo, ala, sigue haciendo el mal. Te arreglo un poco esto, me llevo yo la culpa y luego sigues, ¿no? Y luego sigues, así. ¿Y por qué crees que funciona así? Pues no lo sé, es que es muy complicada la mente humana y por qué... se han escrito muchas cosas sobre eso, ¿no? Me estaba acordando yo un libro que leí yo de jovencito que se titulaba de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Pues yo no sé si es que a lo mejor es algo que llevamos una especie de vicio interno, ¿no? O de falla genética o algo que nos lleva por ese camino. No lo sé, tiene difícil explicación, pero puede ser que sea algo así, algo interno que le lleva al ser humano a que no abrace como debería abrazar la libertad y que en muchos casos no solo eso, sino que suplica que le controlen, que le regulen, cuando es una cosa que a la larga lo único que le puede provocar es daño, ¿no? Y perjuicio. Pero la verdad es que eso ya casi tendríais que hacer una entrevista a un neurocientífico, a un psicólogo, psiquiatra o algo que profundice más en esa materia de qué lastre llevamos ahí. Incluso en la gente joven, a mí muchas veces me acuerdo una vez una discusión así con un alumno cuando estaba dando clases en la Autónoma, que estábamos hablando de la libertad, lo importante que era la libertad, pues en aquel momento surgió la educación, ¿no? Y que hubieran muchas universidades, muchos colegios, pues unos religiosos, otros no, unos tal, pero apartado del Estado, que cuanta más diversidad, pues mejor. Y luego los colegios que fuesen menos, pues irían triunfando y los otros tal, y habría para todos los gustos. Y estaba escandalizado, me decía, pero César, ¿cómo puede usted decir eso? ¿No? Pero si al revés, si lo ideal... Un chaval de 20 años, si lo ideal es que hubiera una única universidad estatal, porque claro, así no te volvías loco pensando que tenías que estudiar. Te dirían, tú haces esto, y entonces tú lo hacías y tal. Y yo al principio me pensaba, me está tomando el pelo, o sea, ¿estás en broma? Lo estaba diciendo en serio. O sea, es que hay gente que pide eso. Sí. Entonces, claro, ahí yo ya no entro, no es mi especialidad. ¿Qué puede llevar al ser humano a que voluntariamente se entregue en manos de otros y se esclavice voluntariamente? No, a mí por lo menos no me cabe en la cabeza. Yo creo que también el sistema de escolarización que tenemos tiene bastante, ¿no? Y al final, pues si todo el mundo piensa de una manera y además la pasas por un sistema que fomenta aún más eso, acabas así. Entonces, como dice Hayek, ¿cree que son los peores los que llegan a la cabeza?
Los que están a la Claro, cabeza. sí, son los peores los que dicen, ¿no? Que se meten en política siempre, son los peores los que llegan al poder porque tienen las Hombre, ideas más comunes y que... Eso ya no es que lo diga Hayek, eso sí que es una cosa que yo he leído estudios y artículos científicos que dicen que es así. Sí. Yo me acuerdo que leí una vez un artículo, no recuerdo ahora el nombre, muy bueno, que hablaba sobre los peligros de la tríada oscura, lo que llaman la tríada oscura, en el poder. La tríada oscura es la mezcla de maquiavelismo, que no es una patología, pero puede ser muy peligrosa, dependiendo de manos de quién sea el Maquiavelo, entre comillas. ¿Cómo se llama? Cuando uno está enamorado de sí mismo. No es egocentrismo, no, es otra cosa. Pero vamos, el hecho de que tú te consideres a ti mismo como un ser casi supremo, ¿no? Que los demás te tienen que adorar. Y el otro es la psicopatía. La psicopatía entendida no como el extremo de la psicopatía, que es el asesino de películas que va por ahí matando gente, ¿no? La psicopatía tiene muchos grados. Es más, hay como entre un 5 y un 7% de la población que tiene tendencia psicopática. Evidentemente, uno entre 100.000 será el asesino en serie, pero hay otros muchos que tienen esa tendencia. Entonces, los que reúnen esas tres cosas tienen, o sea, los órganos de poder hacen sobre ellos como una especie de efecto llamada, porque el que es maquiavélico, el que se cree que es un dios y encima no tiene empatía con los demás porque tiene esa tendencia psicopática que lo único que quiere es el poder. Claro, ese no quiere trabajar de taxista, de panadero o de profesor de universidad. Él lo que quiere es manipular, imponerse, controlar, etc. Con lo cual, todos esos cargos, pues la empresa multinacional, que funciona casi como un estado, además están vendidas la mayoría a los estados, los políticos, el ejército, tienen un efecto llamada para ese tipo de gente. No quiere decir que sean todos, evidentemente. Hay políticos que son buena gente y hay gente buena y mala en todas partes. Pero si se pudiese medir porcentualmente, según este estudio, se multiplicaba en todo lo que eran organizaciones de tipo jerárquica, piramidal, en la que se podía acumular poder. Con lo cual eso ya te está diciendo que en esos cargos, en esos puestos, habrá una probabilidad muy grande de que haya gente con esas características. Si tú ahora mismo piensas en esa figura que te estoy diciendo, con las tres características estas de la personalidad, seguro que te viene más de un político a la cabeza, ¿no? O sea, que en ese sentido Hayek tenía razón, pero ya digo que no es una cosa de opinión de Hayek, es que está corroborado con estudios. Sí, luego mencionaba también el tema de que tenía el alumno, ¿no?, de 20 años que decía cuantos menos colegios mejor, ¿no?, y que demás. Luego yo tuve un profesor que, bueno, era liberal y también decía cuantos menos bancos mejor porque tienes menos costes, es más eficiente. Y claro, a mí yo dije, ¿esto cómo va a ser? Esto es lo peor que puede haber, ¿no?, la concentración bancaria. No sé qué opinará usted. Sí, bueno, en realidad no es correcto plantearlo así ni siquiera para un liberal. O sea, ni siquiera como te lo he dicho yo. Porque lo que pasa es que a veces te dejas llevar un poco por la idea de que cuanto más hay de algo, pues como que más libertad hay, ¿no? En realidad lo que habría que decir es que el número de bancos, colegios, lo que sea, sí, quien lo tiene que decir es el mercado. Claro. O sea, puede ser que haya muchos o pocos. Lo malo es que haya una mano detrás que decida sobre eso y que diga, aquí tienen que haber pocos, aquí tienen que haber muchos porque me interesa, aquí... No, eso quien lo tiene que decir es el mercado. Si el mercado al final dice que un solo banco funciona mejor, ¿por qué? Pues porque lo hace mejor que todos, lo hace de forma más económica, da un servicio fantástico. Mientras haya libertad de entrada para que otros que quieran ejercer esa misma función puedan acceder, pues qué más te da que haya uno que hayan 27. O sea, no es tan importante la cantidad en ese sentido. ¿Quién tendría que decidir la cantidad? El mercado.
en función de oferta, demanda y de las necesidades que hayan y las preferencias de los agentes, ¿no?, que intervienen en el mercado. Claro, pero también cuando funcionaba el mercado más que ahora sí que tendía a haber muchísimos más bancos y cada vez tenemos menos. Claro, es una tendencia. Por eso te digo que a los liberales siempre nos sale la idea de que haya muchos, ¿no?, como garantía de que es más difícil manipular, ¿no? Porque es más fácil manipular a poquitos, claro, y controlarlos, que no si hay miles haciendo, ¿no? Como los estados también. Claro, pero en realidad no es así. O sea, en realidad es lo que te digo. ¿Quién tiene que decidir? Que tiene que haber mucho o poco de algo, que además por otro lado es subjetivo, porque dices, y que es mucho y que es poco. Claro, claro, sí. Quien tiene que decidirlo es el mercado, el libre mercado, quien al final de todas las interrelaciones de intercambios, etcétera, pues decida que tiene que haber 1, 2, 3 productores, 27, 28, de tal bien, de tal otro. O sea, ahí lo que no tendría que haber nunca es una mano desde fuera. Por eso a mí me gustó mucho una frase que me dijo en una ocasión Carlos Rodríguez Brown, que es un buen amigo, que decía, en realidad ahí, con lo de la idea esta de la mano invisible, Adam Smith se equivocó, porque en realidad tendría que haber dicho las manos invisibles, porque claro, si dices la mano invisible parece que es alguien que está controlando una sola mano que controla, ¿no? Lo ideal es decir las manos invisibles. ¿Y qué son las manos invisibles? Todos los agentes interactuando libremente en el mercado. Esa es la maravilla, ¿no?, que encierra el mercado. Pero bueno, ahora actualmente con el sistema que tenemos de reserva fraccionaria, el principal interés de los banqueros sería tender a crear un banco mundial, porque entonces no habría ningún problema de... Claro, y control absoluto. Claro. ¿Y qué opina de este sistema? ¿Debería de modificarse? Pues evidentemente es una aberración. O sea, bancos tendrían que ser los que el mercado decida. O sea, libertad totalmente. Los bancos, como muchos sectores, son oligopolios generados y protegidos por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que te da la autorización, el que te dice qué normas tienes que cumplir, el que te dice los requisitos, el que te chequea y el que te obliga a que trabajes para él. Porque al fin y al cabo, si te das cuenta, los bancos son un brazo del poder político. Porque le recaudan impuestos, le pasan toda la información nuestra. O sea, si quiebran, los salvan. Si quiebran, les salvan. O sea, yo por ti, para mí, si tú dejas la política, no te preocupes que te pongo en el consejo de administración. O sea, mi abuela decía esto, son los mismos perros con distintos collares, pero están en la cúpula de las grandes empresas, en la cúpula del sistema financiero y en la política, y van entrando y saliendo y tal. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema que está totalmente podrido. Claro, además el Estado también le gusta externalizar las funciones que no son muy populares, ¿no? Como la banca es privada, entonces los banqueros son muy malos, tal. Les salvo porque si no, bueno, quiebra todo y perdéis vuestros ahorros. Sí, pero como un mal menor, cuando en realidad son ellos mismos que los están controlando y manipulando. Claro. Entonces también en los bancos lo ideal sería fomentar, en este sentido, el depósito bancario como fue originado en el derecho romano, ¿no? Totalmente. O sea, la idea de depósito bancario, o sea, la idea del coeficiente de caja fraccionario es una aberración jurídica. Una aberración jurídica total. No tiene sentido. Tiene sentido, entre comillas, en el contexto en el que está, pero porque es un contexto totalmente pervertido y adulterado. Si tú te das cuenta, tú no puedes elegir. Eso lo he discutido yo también con otros profesores. O sea, es muy difícil discutir esto si no te sitúas en el contexto adecuado. Si no, estás hablando desde una especie de Matrix, ¿no? ¿Habéis visto la película esta de Matrix, ¿no? Que están enchufados y el ordenador piensa por ellos y les hace ver una realidad virtual en la cual ellos se mueven y desarrollan su actividad convencidos de que es la realidad. Y sin embargo es una realidad totalmente ficticia controlada por un ordenador. Entonces, claro, tú no puedes discutir dentro de Matrix porque estás en la ficción. Te tienes que hacer el esfuerzo de salir para poder analizarlo desde fuera. Entonces, si tú te das cuenta, el dinero ya no es dinero, como estábamos comentando antes. El dinero es un medio de intercambio coactivo, impuesto coactivamente, estatal. Y tú lo aceptas porque te dice el Estado por narices que ese es el dinero de curso legal. Y él tiene el poder de
Decir qué cantidad de dinero tiene que haber en circulación, cuándo emitir, cuándo dejar de emitir, los tipos de interés que se tienen que pagar, etcétera, etcétera. Con lo cual, control absoluto por ese lado. Luego, si ya me estás hablando de que para ti eso es dinero, mal vamos. Porque para mí eso no es dinero. Dinero es otra cosa. Pero desde el punto de vista del contrato que acaba llevando al coeficiente de caja fraccionario, que es el de depósito bancario, que es una aberración, pasa lo mismo. Tú no puedes, es un contrato, por un lado, coactivo. Tú no puedes trabajar, vivir, es prácticamente imposible sin una cuenta corriente, porque te obligan a que tu nómina te la paguen en una cuenta corriente. En dinero fiduciario. Es como si te dicen, no, pero tú puedes elegir. No puedes elegir. O sea, sé realista, sal de la Matrix, date cuenta de lo que estás diciendo. El dinero está impuesto, pero además tienes que manejarlo a través de una cuenta corriente. Si tú haces pagos, si tú haces cobros, si tú haces... Todo tiene que ser a través de una cuenta corriente bancaria, porque te lo exige el Estado. Si tú haces pagos en efectivo, solamente los puedes hacer hasta cierta cantidad, pero por ejemplo, algunos están prohibidos. Tú no puedes pagar nóminas en dinero metálico. Te obligan a tener transferencias y cuentas corrientes para controlarte fiscalmente, para saber dónde mueves el dinero, de dónde sale, etc. Y el contrato de depósito bancario es además un contrato de adhesión, que es otra aberración. Tú no puedes ir al banco a discutir las condiciones. O sea, el banco te dice, no, este es tu, ¿firma o no firma? Mira, ahí tienes la puerta. Oiga, pero es que si no firmo no tengo cuenta y no me hacen ingresos, no me pagan la nómina, luego me van a decir, con lo cual estás absolutamente coaccionado a hacerlo. Y nadie te lo explica. No sé si conoceréis a alguien que se haya leído un contrato de depósito bancario. Yo creo que nadie. Tú ibas ahí y firmas, pero es que no te queda otra. O sea, es que te da igual, porque aunque sea una aberración lo tienes que firmar. Si quieres vivir, sí, a menos de que te vayas a la montaña, ¿no? Con un taparrabos a cazar conejos. Pero si no, tienes que vivir en la Matrix. Como te salgas, ¡pum!, rápidamente te sacuden. Entonces, en ese caso, como estás obligado y te pone ahí que parte de tu dinero tiene autorización el banco para, mientras mantenga ese coeficiente de caja mínimo, hacer lo que quiera con él, porque se entiende que tú le has transferido la propiedad de eso, que es una aberración. Esto lo trata perfectamente el profesor Huerta de Soto en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, donde, por cierto, a mí me cita siendo alumno suyo, porque ahí le hice yo una puntualización que creo que es muy importante, precisamente sobre la no transmisión de la propiedad en el depósito bancario. Uh-huh. Pero bueno, da igual, si te lo están imponiendo, no puedes rechistar. Con lo cual, te quitan el dinero, lo duplican, porque es una duplicación del dinero, porque el mismo aparece reflejado en dos cuentas, en la del que se lo prestan y en la tuya sigue apareciendo, porque otra cosa muy distinta sería que se hiciese como se tendría que hacer, que dicen, que te lo quiten, que salga ahí, que en lugar de tener 2.000 euros, tienes 20. Sí. A ver qué pasaría. No, pero tú como dices, no, si tú vas a poder disponer de los 2.000, no te preocupes. Ya, pero es que no, tú no te preocupes, que el banco se encarga. Además, si no podemos quebrar. Si quebramos, viene el Estado, que es el que ha organizado todo este tinglao, que es la mayor estafa a nivel mundial jamás vista, tú no te preocupes. Si esto va a salir adelante, además ya has tenido experiencias, porque en el pasado, bueno, vale, pues venga, cógelo, a mí con tal de que me aparezca ahí, yo lo puedo, sí, tú tranquilo. Es decir, es una ficción totalmente kafkiana, de locos, aceptada por todo el sistema, pero no es libre, es impuesta coactivamente bajo engaños, y si tú lo analizas desde un punto de vista jurídico, no legal, sino jurídico, evolutivo, institucional, es de cárcel. O sea, es una auténtica estafa. Uh-huh. Estafa y encima con el agravante de que aunque te lo digan, suponte que no es estafa, que te dicen, no, pero tú lo sabes, sí, lo sabes, pero ¿y qué haces? Coactivamente te lo están imponiendo, con lo cual, coacción. Coacción o estafa, me da igual. O las dos mezcladas. Eso es lo que es el coeficiente de caja fraccionario. Y en manos del poder político, pues ya sabemos lo que es. Tienes emisión de dinero fiduciario, que ni es dinero ni es fiduciario. Tienes la posibilidad de manipular los tipos de interés para aumentar el crédito a tu libre albedrío. Tienes la recaudación fiscal para quitar y sacar dinero del mercado. Tienes el gasto público para gastar lo que te dé la gana. Y tienes el coeficiente de caja fraccionario.
pues ya está, eres Dios. Claro, además pueden elegir los bancos centrales según la política, ¿no? Por ejemplo, en la depresión del 29, la Fed corta tipos de intereses y ya provoca ahí una crisis, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con las políticas que se han tomado durante el COVID, pues también pueden cambiar los tipos de interés y después de todo el dinero que se ha impreso y todas las políticas demás, otra crisis. Totalmente. O sea, en ese sentido estamos absolutamente vendidos. No podemos hacer nada. Con otras cosas que has dicho tú también pasa lo mismo, que lo has dicho muy bien. O sea, la idea de propiedad no existe ya. O sea, aquel concepto primitivo romano, ¿no? Es que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Yo se lo digo a los alumnos y les hago reflexionar sobre eso. Nosotros vivimos... Tú has dicho usufructo, me parece. Yo creo que es menos que eso. Ni siquiera es un derecho real lo que tenemos. Es una especie de alquiler. Sí. Somos inquilinos del Estado. ¿Por qué? Pues porque por adquirir, por tener y por transmitir, pagamos. O sea, si tú por vivir en tu casa, que te crees que es tuya, pagas a alguien, eso es un alquiler, ¿no? O sea, si la casa es mía, no me pago a mí mismo ni pago a nadie. La casa es mía y vivo allí. Ahora, si yo por pagar pago impuestos, el IBI, patrimonio, lo que sea, resulta que la propiedad la tengo, no es propiedad, sino que es un derecho de uso raro o una especie de alquiler que el Estado me deja estar ahí hasta que se le crucen los cables. Sí. Porque estás totalmente vendido en ese sentido. Sí, es que es de traca, ¿no? Porque además luego en la calle ves que se hacen huelgas y demás sobre temas, yo qué sé, sobre feminismo, temas trans, y quitarles importancia, que la pueden tener, pero temas como estos, que básicamente nos convierten en esclavos, no vas a la calle ni verás a nadie manifestándote sobre esto, que podría ser mucho más grave y la gente podría ver un poco más esto. Hombre, yo es que creo que hasta incluso puede ser estrategia, ¿eh? Sí. Porque las típicas políticas estas de los gobiernos socialistas de confrontación, ¿no? De hombres contra mujeres, de homosexuales contra heterosexuales, yo creo que pueden servir también para eso que tú estás diciendo. O sea, yo no sé hasta qué punto son casuales, ¿eh? Yo creo que es una forma de tener distraída a la gente, ¿no? Por un lado, das diversión, como decían, es una estrategia parecida a la que tenían los emperadores romanos, ¿no? De decir, pan y circo, y ya hacemos lo que nos dé la gana. Divide y vencerás. Claro, y tú divide a la gente y dales pan y circo para que se maten entre ellos y estén distraídos, y mientras nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Bueno, pues es una estrategia que da resultado, claro. Sí, claro. Además, con el sistema de reserva fraccionaria ya un banco no es que vaya a quebrar, es que está intrínsecamente quebrado simplemente sí. por cómo funciona. Totalmente. Y luego también si ves cómo surge, por ejemplo, la Reserva Federal y ves que no surge ahí de forma abierta, de forma democrática, ¿no? Ni mucho menos. Claro, eso está totalmente... Por eso te digo que cuando discutes con la gente que es partidaria, incluso dentro de liberales, ¿no? De esto, dices, es que es muy, muy complicado hacer ver esto porque tienes que retrotraerte a ese análisis que te digo fuera del sistema. Es decir, ¿por qué el sistema en sí mismo está mal? Y cuando tú seas consciente de que eso que llamas dinero no es dinero, de que eso que llamas depósito no es depósito, de que eso que llamas libre no es libre, entonces te resulta mucho más fácil analizarlo. Si estás analizándolo desde dentro no lo vas a ver nunca. Sí, además si defiendes la banca fraccionaria, en parte estás defendiendo al Estado. Totalmente. Si no, sería inviable. No tendría sentido. O sea, jurídicamente siempre habría estado sancionado. O sea, ¿cómo te puedo yo dar a ti un depósito para que lo guardes y lo custodies? Y tú disponer, gastártelo y luego yo decirte, oye, dame, y tú decir, no, es que me lo he gastado. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si te lo he dado para que me lo guardes. Entonces ahí te empiezan a mezclar. Que bueno, pero es que eso sería una especie de contrato de caja, ¿no? Que para eso pues tienes una caja fuerte y lo guardas. No. ¿Por qué? No, yo tendría un depósito con una cuenta corriente. Es que no tengo derecho a tener una cuenta corriente y hacer pagos y cobrar si me da la gana, pero una de verdad, en la cual mi dinero esté ahí. La aportación esta que te digo que hice yo en la obra esta es que uno de los argumentos es que el dinero se trata de un bien fungible. Entonces, como es fungible, se puede mezclar con otros, es indistinguible y por lo tanto se hace la ficción de que te he trasladado la propiedad, porque no lo puedo distinguir del resto del que te han dado los demás. Eso es una estupidez, como la copa a un pino desde el momento en que se inventó la contabilidad.
Porque en realidad yo lo que te estoy transmitiendo no es un dinero en concreto físico, es una cantidad que está registrada. Y yo de lo que soy propietario es de la cantidad de dinero. Me da igual que el dinero sea de otro, o sea nuevo, o sea viejo. Es cantidad, lo que tú no puedes tocar es cantidad. Los billetes me dan igual, que no me des los mismos que yo he depositado. Me da igual que sean otras monedas. Porque lo que yo te he depositado en abstracto es una cantidad contable registrada que tú no puedes tocar. Y se acabó el problema. O sea, eso de que transfieres la propiedad, pero eso se puede llevar a cualquier bien fungible, ¿no? En el campo, los típicos silos estos donde se almacena trigo o el vino o tal. Tú le dices al que tiene el silo, dices, vale, te meto ahí no sé cuántas toneladas. Toneladas que son mías. Tú coge lo que sea tuyo de ahí. O sea, tu nivel saca hasta que llegue a tu límite. Si bajas de ahí en toneladas, si te estás metiendo en toneladas que no son tuyas, toneladas, no granitos concretos, tú no puedes hacerlo. Ya está, soluciona el problema. O sea, si es que tiene solución fácil. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces parece mentira que la gente no lo vea, y gente que teóricamente es muy inteligente, ¿no? ¿Y habría que volver también a un dinero con patrón oro? O... Bueno, es que si te das cuenta, no es que sea un dinero con patrón oro, es que el oro es el dinero en ese contexto. Es decir, cuando lo que llamamos patrón era patrón oro plata, que era más oro plata, pero bueno, patrón oro vamos a poner, por simplificar. Sí. Lo que significaba era que el dinero era el oro. Tú tenías papelitos que representaban cantidad de lo que había allí, pero el dinero era oro. Es decir, fue un fenómeno genial que lo perdimos, porque prácticamente funcionó el mismo dinero a nivel mundial. Es decir, esto que parece tan maravilloso, no, es que tenemos todos el euro en Europa, y eso, pero si lo tuvimos a nivel mundial con un dinero de verdad y lo dejamos escapar. Y era genial. No habían fluctuaciones entre las monedas, ni tipos de cambio, ni tontería. El oro era el oro y estaba ahí, tú tienes un papelito y déjate de tonterías. Y funcionó perfectamente. Es más, nos sacó desde etapas muy primitivas hasta pasar 2 revoluciones económicas y llegar a unos niveles que eran impensables. Hasta que, pues evidentemente, el poder dijo, uy, esto es demasiado goloso para dejarlo en manos de los particulares. De todas maneras, los austriacos, y Hayek también, se nos suele achacar el patrón oro, ¿no? Decir, no, es que el patrón oro, en realidad no es patrón oro. Lo que propone Hayek, y proponemos todos, es que como el oro fue el último dinero que funcionó a ese nivel, volvamos a él para reiniciar. Esto es como un reseteo, ¿no?, del ordenador, como cuando tienes que no funciona, apágalo y vuelve a encender, ¿no? La típica magia del informático. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es dejar libertad de moneda. Es decir, que el mercado decida qué es dinero, qué no es dinero. Puede ser oro y plata, puede ser platino, oro, plata, platino, diamantes, o a lo mejor volvemos a la sal, yo qué sé, como en la época de los romanos, ¿no? Es que ¿quién tiene que decidir eso? Tiene que decidirlo el mercado. Si el mercado al final acoge el oro como el ideal de dinero, pues el oro, perfecto. Pero siempre abiertos, como decía Hayek, no, libertad monetaria, ¿no? Y si algún día tenemos que volver a mezcla de patrones, de mezclas de dinero, como ha pasado a lo largo de la historia, que funcionaban distintos tipos de dinero y no pasaba nada. Funcionaba todo perfectamente. Sí, lo del reseteo igual le mola también a Klaus Schwab, ¿no? De lo del Great Reset y todo esto, pero creo que no va a ser hacia el oro, sino igual más hacia las CBDCs. Claro, eso es el peligro, ¿no? Que el reseteo tendría que ser correcto, ¿eh? No hacia... Esto nos alejaría más aún, ¿no? Claro, ese sería peor todavía. Que si te das cuenta, el proceso está totalmente pensado, ¿no? Porque claro, ya el siguiente paso, después del dinero fiduciario, de los asientos en cuenta del dinero bancario, el siguiente es que el dinero físico desaparezca. Ahí ya estamos totalmente vendidos. Yo confío en que pasase algún tipo de revuelta humana, que digamos, no me da la gana. Es que claro, es que entonces imagínate el control tan brutal. O sea, de poderte bloquear una cuenta y tú no tener ni para comer. Que ya eso ya se ha experimentado en China, ¿no? Con la pandemia, ¿no? De decir, pum, te dejan bloquear, es que usted no es buen ciudadano.
es que usted tiene una huella de carbono demasiado alta, ¡pum!, se queda sin... Es que eso es de locos. O sea, yo no sé cómo la gente no está con pesadillas por las noches pensando en que eso pueda llegar a pasar. Y sin embargo, por lo que tú dices, estamos discutiendo de que si mi equipo ganó el partido de la semana pasada o tal, bueno, pues es un problema. Tenemos que abrir los ojos a la gente para que se dé cuenta de dónde está de verdad los problemas, ¿no?, que van a afectar a la sociedad en el futuro. Sí, de hecho en China tienen esto de las super apps, ¿no?, que en una aplicación básicamente tienen todo para tema pedir préstamos, la bancaria, la red social, el Instagram, todo en una app. Entonces, claro, te bloquean de esa app y básicamente te sacan de la vida. Sí, te dejas como de existir. Había una película hace ya tiempo de la actriz esta, me parece que era Sandra Bullock, que pasaba algo así, como que le borraban todo en los datos, le desaparecían los datos bancarios, su número de la seguridad social, que sabes que en Estados Unidos es como tu clave de que existes, ¿no? Todo, y de repente yo me ponía en el lugar viendo la desesperación de decir, es que ahora mismo es como si casi no existiera, ¿no? Soy como un ente ahí y te pasa en tu país y a lo mejor, bueno, pero imagínate que te pasa fuera. ¿Qué haces? O sea, es que es una situación brutal, ¿no? Llegar a ese extremo. Entonces, volcar todo ese poder, más del que tiene, en el Estado, ¿no? A mí es que, vamos, evidentemente me quita el sueño. Sí, luego también en China había algún caso de gente que se mataba por eso, porque lo que eran las aplicaciones y ya pues estaban tan marginados que ya no les quedaba otra. Luego, estas CBDCs también se quieren implementar en Estados Unidos de forma privada, ¿no? Porque al principio puedes decir, vale, el dinero este que tenemos ahora va a ser tal, no, pero quieren meter monedas tipo XRP y tal, y para que parezca que es de forma privada, pero viendo las colusiones que hay, ¿no?, como el sistema bancario y gobierno, al final va a ser un poco lo mismo. Pero aparte, además, es que es muy difícil de controlar. Desde el momento en que tú tienes la gran herramienta, la gran llave, que es la que te digo, que es la ley, o sea, desde el momento en que tú desde los parlamentos puedes controlar qué es legal y qué no es legal, te da igual. O sea, Bitcoin, la gran salida para la libertad, ¿no? Bitcoin está cumpliendo su función hasta que les toquen las narices. Sí. Porque a partir del momento en que digan, como pillemos a alguien con Bitcoin haciendo intercambio, lo vamos a tener como si fuese el traficante de droga, le vamos a pillar a él, a su familia, le vamos a... Pues la gente coge miedo y dice, déjate, imagínate que me pillan o hay chivatazos, porque esto es casi como la época nazi, ¿no? Empezarían a decir, oye, ¿qué tal tiene no sé qué Hacienda? Que fulano me dicen que ha pagado a no sé quién, no sé cuántos y tal. Ves un movimiento de bienes, ves no sé qué, ¿con qué ha pagado usted esto? Es que a mí no me cuadra, la presunción siempre es de cara a ellos, ¿no? No sé si has tenido alguna vez un problema con Hacienda, pero es que funciona así. O sea, dicen, no, aquí con Hacienda se invierte la carga de la prueba. Hacienda dice que eres culpable y eres culpable, demuestra tú que no lo eres. Y claro, hay cosas que es prácticamente imposible demostrarlas, sí. Con lo cual la gente entraría en pánico y por muy buena que hubiese sido la idea de Bitcoin, por mucha proyección que hubiese podido tener, si les da la gana se la pueden cargar, porque tienen todo el poder. ¿Qué pasará? Pues no tengo la bola de cristal, ¿no?, para poder adivinar, pero la cosa pinta muy mal de cara al futuro. Claro, desde estos ambientes libertarios también muchas veces sí que se le da mucho bombo a Bitcoin y sí que puede ser una buena alternativa, pero también obviamente el Estado lo puede usar como usa todo a su favor. Totalmente. Entonces yo creo que tampoco hay que darle tanto Totalmente. bombo. O sea, como idea genial, sí, como claro, medio de intercambio genial, pero llega hasta donde llega. Y como se les crucen los cables, se lo cargan. Sí, ¿y usted cree que para entender un poco el mundo, para estudiar determinadas cosas, hay que hiperespecializarse o más bien hay que tener una visión tipo de polymath, ¿no?, que abarca varias cosas? Yo creo que tiene que ser una mezcla de las dos. O sea, yo creo que está muy bien especializarse. O sea, parte de la evolución social la hemos tenido gracias a que nos hemos especializado, ¿no? Es más, para intercambiar, el intercambio te lleva inevitablemente a la especialización, para facilitar los intercambios. Es decir, tú te tienes normalmente siempre que especializar en determinadas cosas. El estar algo especializado en algo es bueno, pero si es solo eso, es malo. Es decir, tiene que haber una especialización en el conocimiento, cuanto más especialización mejor, pero combinado con lo que es una especie de cultura
más global de otras ramas. Es decir, por ejemplo, el abogado. El abogado tiene que superespecializarse si quiere ser bueno, pero tiene que conocer el derecho en todas sus vertientes. No podrá profundizar en todas, porque es imposible, la cabeza de un ser humano no da, pero cuanto más conozca, mejor el derecho, no solamente su rama, mejor abogado será. Pero si además tiene una gran cultura y le gusta la literatura y tiene vida fuera del derecho, es que le va a enriquecer también. Entonces, en ese sentido, siempre hay que saber jugar con el equilibrio entre lo que es la especialización y ese conocimiento general, ¿no? O más integral. Claro, por ejemplo, para escribir su libro, no sé si a usted, me imagino que sí, que le sirvió tener una perspectiva desde el punto de vista del derecho y también desde la economía. Sí, totalmente. Totalmente. Y además tienes que leer pues mucha filosofía, tienes que intentar ser, con lo difícil que es, como fue Hayek. Hayek, si te das cuenta, no era ni un economista ni un jurista, era una especie de hombre del Renacimiento. Esto en una entrevista que tuve en la Universidad Francisco Marroquín hace poco por el aniversario de Hayek, lo decía. Digo, es que es un hombre, la idea que tenemos del Renacimiento, ¿no? Esos que decías, es que lo hacían todo bien estos tíos, es que eran arquitectos, pintores, escultores, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Y científicos, tal. Bueno, pues Hayek, por ejemplo, era eso. Él tenía, evidentemente estaba muy especializado en temas económicos, pero era un gran historiador, sabía mucho de historia, era filósofo, era especialista en teoría del conocimiento, en epistemología y en metodología, sabía mucha psicología, él quiso estudiar psicología y escribió un libro de psicología que es el libro de cabecera de muchos psicólogos y psiquiatras, que es el orden sensorial, ¿no? Le gustaba, le encantaba la biología, por eso su relación también con el evolucionismo, la evolución, es decir, tenía un conocimiento, una cultura vastísima, le pasaba a Karl Menger, le pasaba a Mises, al margen de que estuvieran muy especializados en determinadas cosas que era su campo. Lo que es peligrosísimo es solamente especializarte. Sí. Porque evidentemente eso te deja vendido, ¿no? Sí, luego en el libro menciona, que me hace mucha gracia, porque yo cuando estudio Derecho, ¿no? Te dicen ahí Rousseau, el contrato social, ahí genial, Locke, Locke no, Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, y no, y en el libro pone Rousseau, un hombre que no paraba de contradecirse. Sí, claro, era una persona que yo creo, hay varios filósofos así en la historia que están como súper encumbrados, que yo creo que tenían graves problemas psiquiátricos. O sea, uno de ellos, Rousseau. O sea, para mí, yo creo que esa persona no estaba bien de la cabeza. Le pasa también, bueno, ese sí que estaba declarado, ¿no? En Comte, en el positivismo. O sea, era una persona que estaba, además, de ingresar, o sea, de encerrar en un psiquiátrico. Y sin embargo están ahí como decir, como faros, ¿no? Como guías, filósofos guías del... personas auténticamente que estaban piradas, vamos, hablando en plata. ¿Qué pensadores cree que son los que más daño han hecho a las ideas, a las instituciones? Pues es que ha habido muchos, muchísimos. O sea, lamentablemente ahí tenemos todas las de perder, los liberales. Así conocidos, bueno, yo trato muchos porque en la parte primera del libro, que es sobre todo de análisis del pensamiento, hago un repaso de todos los principales autores, tanto para bien como para mal, que citan en sus obras pues Menger, Mises, Hayek, los principales autores de la escuela austríaca. Y ahí doy un repaso de cada uno. Algunos son incluso están en los dos bandos, ¿no? Son como un poco contradictorios porque han hecho cosas muy buenas por la libertad, pero luego de repente cosas que han hecho mucho daño. Por ejemplo, Adam Smith. Adam Smith era un buen pensador, un gran pensador en cuanto a filosofía moral, pero jolín, como economista hacía aguas por todas partes, ¿no? Introdujo ahí una serie de conceptos muy peligrosos. O sea, hay algunos que dices, ¿y a este dónde lo clasifico? ¿No? Porque ha hecho cosas muy buenas y cosas muy malas. Y luego están los verdaderamente nefastos, pues que son, por ejemplo, pues eso, Rousseau, Comte, Carlos Marx, todos los pensadores de corte socialista. Es decir, hay muchos, muchísimos, lamentablemente. Podemos estar aquí 2 horas citándolos. Sí, no, citándolos y la lista sería interminable. ¿Y los mejores?
Bueno, el mejor es que tengo mucha debilidad por los austríacos porque soy austriaco, o sea, ahí eso no, estoy totalmente sesgado, no soy el más adecuado para decirlo, pero yo, por ejemplo, dejando al margen los austriacos, que para mí es un grupo genial, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, yo el hecho de que me considere un economista austriaco no me lleva a pensar que estamos en posesión de verdades eternas, absolutas e inamovibles, ¿no? Es como seres humanos que somos, pues habrá pequeños fallos, habrá cosas que mejorar, habrá cosas que habrá que a lo mejor rebatir, lo que sea. Pero a mí como grupo es el que más me convence. Es el que ha sido capaz de generar las teorías, para mí, más explicativas a nivel de las ciencias sociales. Y por eso yo lo abrazo. No porque sean dioses, sino porque considero que son los mejores, ¿no? Dentro del mundo del pensamiento en general y en concreto de las ciencias sociales. Ahora, otros. Yo, por ejemplo, siento mucha debilidad por los jurisconsultos romanos, ¿no? Ese proceso que descubrieron ellos de formación del derecho, ¿no? De descubrimiento y de consolidación del derecho, a mí me parece que son geniales. Bueno, dicen unas frases, unas máximas de estas que nos gusta tanto a los abogados, los latinajos estos, ¿no? Que dices que esto es una maravilla, o sea, es que es genial. ¿Qué otros también? Bueno, pues todos los que tengan ciertas tendencias hacia la libertad frente al coaccionar y al imponer cosas a la sociedad, todos los que son defensores, pues Hume, por ejemplo, ¿no? Hablando también que fue coetáneo de Adam Smith, los escolásticos españoles, que aportaron también cosas muy interesantes en temas económicos y de derecho, que eran también muy buenos juristas. Hay, ¿no? Y algunos muy importantes, pero claro, si los pones en una balanza numérica, si los pones en una balanza de calidad, ganan, pero si los pones en una balanza de cantidad, absolutamente son arrasados por el volumen de autores que han hablado en contra de la libertad, ¿no? Pero en este caso sí, yo me decanto por los austríacos siempre. Y, por ejemplo, ¿qué opina de Herbert Spencer? Que también usó un poco, ¿no?, el darwinismo aplicado también a las personas, y luego esa filosofía se llevó a gran escala, no solo en la Alemania nazi, sino que se replicó también en Estados Unidos, en Inglaterra. Está bien que iba contra el Estado, pero luego para mí esas cosas que tenía sí que eran un poco perjudiciales. Claro, son de esos autores que dices, joder, qué pena que no hayan llegado a encajar plenamente, pero luego también cuando los lees, hay veces que sí, ¿no? Hay veces que sí, que dices, no, claramente aquí está acertado, pero aquí claramente ha metido la pata. Hay otros que es más dudoso, porque los que resultan ser peligrosos son los discípulos, con las interpretaciones que hacen de los maestros. Que luego tú lees al maestro y dices, pero si este no está diciendo eso, ¿por qué? Porque dicen en los libros que este señor está diciendo eso. Eso pasa también un poco con Descartes, ¿no? Descartes, que lo tenemos como el padre del racionalismo cartesiano, brutal y tal, pero tú lees muchas cosas de Descartes que dices, pero si en el fondo estás reconociendo que la razón no es ni omnipotente ni omnisciente y siempre se remite a Dios como última fuente del... Sin embargo, lees a los discípulos y eran mucho más radicales, ¿no? Eran, como se suele decir, más papistas que el Papa, ¿no? Eran más cartesianos que Descartes. Y con algunos autores ha pasado eso, ¿no? Que ellos han soltado ahí cosas que son muy peligrosas, a veces sin llegar a definirlas bien, ambiguas. Mira, por ejemplo, Hegel, que te vale para un roto y para un descosido, o sea, te vale para la filosofía de extrema derecha y para la de extrema izquierda. Y dices, pero bueno, es que aquí al final cada uno dice lo que le da la gana, ¿no? Hay autores que tienen esa complejidad que no sabes ni cómo interpretarlos, ni cómo encasillarlos. Yo creo que con eso es lo que hay que hacer, es coger lo bueno, decir, mira, esto lo dijo y es bueno, pero dijo muchas cosas que son una basura que no valen para nada. Y ya, bueno, pues por ahí ya más o menos te cubres un poco, ¿no? Pero sí que hay autores que les pasa eso, que es que son muy, muy difíciles en ese caso, que han hecho bien, pero han hecho mucho mal también, ¿no?
Sí, también con el método que hay de estudiar y de enseñar, básicamente dices, sí, he estudiado a Rousseau, ¿no? Has estudiado 4 frases sueltas y no sueles ir a la fuente principal, ¿no? Igual lo estudias a través de personas que han hablado de él. Y entonces, claro, es el problema, que no vas a las fuentes primarias y te pueden decir una cosa y luego vas ahí y dicen la contraria. Y luego también es el tema de que hay escritores que escriben de forma muy enrevesada. Entonces, claro, a Marx, a Hegel y tal, tienen 20 intérpretes, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Rothbard no creo que tenga ninguno porque escribe bastante son claro. gente mucho más clara, Sí. ¿no? Pero a veces no es algo que esté hecho... sí, a veces no es que esté hecho adrede, a veces sí. Yo a veces cuando leo a algunos autores digo, este está escribiendo enrevesado para que no le entienda. Hay otros que no, que es que son así. O sea, por ejemplo, Hayek es complejo de leer. No es como... Él dice que envidiaba a sus grandes maestros, ¿no? A von Baber, Camises, dice que, joder, es que es gente que te escribe y no tiene ni tachones. O sea, es que según están escribiendo es perfecto. O sea, se lo pasaban a su secretaria y la secretaria... Y dice, yo no entendía ni mis propios apuntes después de leerlos, de cómo estaban de enrevesados. Tiene un artículo muy bueno en ese sentido que se titula 2 tipos de mente, que lo tienen en Unión Editorial, que es muy interesante porque él habla, dice, de esas mentes perfectamente racionales, que son capaces de darte argumentaciones que van hilando unas con otras, todas perfectas, ¿no? Pues eso, Rothbard, Mises, von Baber y tal. Y luego esas mentes que, siendo muy buenas, siendo muy fructíferas, siendo muy... son... más caóticas, ¿no? No son tan claras. Con Hayek pasa un poco eso, lo tienes que leer, releerlo otra vez, pero ¿estará queriendo decir esto o querrá decir otra cosa? Pero él mismo lo reconocía, dice, eso ya es una cosa, un problema mío, ¿no? No de lo que estoy intentando transmitir. Sí, yo por ejemplo tenía un profesor de Derecho que escribía un poco así, por ejemplo, todo el rato eran perífrasis o frases muy largas, tipo, no hay que hacer un herculano esfuerzo para comprender que... frases muy pomposas así. Y claro, también si yo siendo alumno, también tiendo a escribir así, porque digo, ellos escriben así, yo tengo que escribir así, entonces acabas escribiendo de una forma menos clara simplemente como para parecer más inteligente, ¿no? Claro, sí. A mí, por ejemplo, eso me lo decía mi abuela, que sabes que las abuelas suelen ser muy sabias en ese sentido. Cuando me enredaba tratando de explicar algo, me decía, pero a ver, ¿tú qué estás queriendo decir? Joder, pues quiero decir que esto y esto y esto. Bueno, ¿y por qué no lo dices? Si eres capaz de decirlo, no lo líes, no lo líes por querer adornarlo, no lo líes por querer hacerlo a lo mejor más atractivo. Sé claro, sé sincero y sencillo y no tendrás ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que hay mentes que son más predispuestas a eso y hay mentes que les cuesta más, ¿no? Ese es el problema de Hayek, es ese, que no es tan fácil de leer como otros autores. También influye, y por excusarle un poco, en que los temas que él trata, que son todo el tema de órdenes espontáneos, instituciones y tal, es quizá el más complejo, el más abstracto. Sí. Y es más difícil que, por ejemplo, explicarte la acción humana. Eso por quitarle un poquito de culpa, ¿no? Claro, lo bueno y breve 2 veces bueno, al final. Exacto. Y bueno, vamos a ir terminando. No sé si quería dar algún último mensaje a la gente sobre creer menos en el Estado, sobre el sistema de la banca, así para que les quede ahí. No, yo creo que como mensaje final es siempre que la gente dé valor y dé preponderancia siempre a la defensa de la libertad. Eso es lo fundamental. Tiene que ser como una especie de guía última. Es decir, cuando tú tomas decisiones, cuando analizas cosas, decir, ¿esto está dando libertad o esto está quitando libertad? Si está quitando libertad, descártalo, porque esa vía nunca te va a llevar a nada bueno. Es como una especie de brújula, ¿no? O de fiel que te lleve. ¿Y qué es al final la libertad? Pues la justicia. ¿Y qué es al final la justicia? Pues la base es la propiedad privada. Con lo cual, al final, si coges esa línea, el círculo se va cerrando y te va llevando, podríamos decir, entre comillas, al buen camino. Si te vas apartando de ahí, tienes muchas posibilidades de caer en una vía, en el lado oscuro, ¿no? Como dicen en las películas. Genial, pues espero que os haya gustado mucho este episodio. Muchas gracias, César, por venir. Encantado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.